Bien, hermanos. Sabemos que en medio de la alabanza también el Señor este, se agrada cuando le cantamos, le adoramos, le bendecimos, le enaltecemos a través de los cánticos. Yo creo que el Señor, como dice la palabra, Él se agrada de un pueblo que le alaba de corazón. Estamos aquí con corazones sinceros, ¿no le da gloria a Dios? Si es que damos gracias a Dios por un día más. Amén. No es rutinario, porque sus bendiciones son nuevas cada mañana. Amén. Hemos venido aquí con acciones de gracias y también quiero dar gracias a Dios por los que también ya están por ahí conectados. La palabra no está encerrada, la palabra fluye y va y hace lo que tiene que hacer. La palabra tiene poder, la palabra cambia y transforma la mente y los corazones. Mire, vaya usted a saber, la palabra purifica. ¿No le da gloria a Dios por la palabra? Cuando el creyente se aleja de la palabra, es que se está acercando más a este mundo incierto. Y en el mundo hay contaminación. Amén. Y no estoy hablando nada más de la contaminación ambiental, estoy hablando de que el mundo tiene poder, el mundo jala. Amén. Y hay muchos deseos a veces en en la vida del creyente. A veces radican concupiscencias, o sea, deseos, pasiones, gustos, pero que esos gustos no agradan a Dios. ¿Y por qué es esto, hermano David? Bueno, porque estamos en un estado carnal, todavía estamos en este cuerpo que, que quiere que salga a relucir el gusto, el deseo. Soy de carne, decía un hermano, sí, pero no militamos en la carne. Es mejor someternos al Espíritu Santo de Dios. Por eso dele gloria a Dios por la tercera persona de la Trinidad, porque es el Espíritu Santo quien nos habla a través de la palabra. En diciembre dijimos, si no hay Espíritu Santo, entonces no hay palabra verdadera. Muchos pretenden memorizar la palabra y no es malo, no me vaya a malinterpretar, pero dice la palabra que es mejor ser hacedores, hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Usted puede ir al mejor instituto. He dicho que muchos van a instituciones, puede ir a Harvard, amén, donde están los cerebros. Pero ¿qué ganaría el hombre si conquistara el mundo si al último pierde su alma? Es mejor vivir la palabra, ¿no le da gloria a Dios? No, no es una religión más. Estamos hablando de la vida del creyente. ¿Cómo debe del Señor, cómo el Señor más bien nos demanda cómo debe de vivir el cristiano? Y eso se descubre solamente a través de la palabra escrita. Porque yo le puedo imponer muchas cargas y a lo mejor van a ser muy gravosas. ¿Ven? Yo que quisiera que tuviera el poder para abrir el cerebro y meterme todo lo bueno, pero yo no tengo el poder. El poder está en la palabra del Señor, escrita. Desde aquí, desde este púlpito, nosotros exponemos la palabra de Dios tal como es. Así es que no nos caiga de raro, no nos molestemos, amén, mucho si la palabra de repente a través de esta escritura nos va a incomodar. Porque tenemos que darle gloria a Dios porque la palabra también incomoda, pero disciplina. Nos entra, porque hay cosas que nosotros pensamos que no son malas. Amén. Dice que hay personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, ¿cómo puedo descubrir lo bueno? Bueno, es a través de la palabra. Por eso yo siempre los estoy remitiendo a la palabra. Es una palabra expositiva, no es untada. No, no hay ningún problema, como algunos pretenden. No, sí hay problema. Si no vemos la palabra,
entonces mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es por la palabra. ¿Está usted leyendo la palabra en su casa? La iglesia de hoy moderna está teniendo comunión con la palabra en sus casas, en su vida diaria. ¿Alguien está glorificando al Señor cuando va en el camión o cuando anda en la calle o cuando anda de compras? ¿Alguien ha sentido en la semana el viento, el sol? ¿Alguien ha elevado sus ojos hacia el trono de la gracia diciéndole cada día, Señor, gracias, porque por ti soy, por ti vivo? Eso es lo que el Señor demanda. Cuando una persona está en comunión constante, entonces hay un crecimiento constante. ¿Hasta cuándo, hermano David? Hasta que Él venga. Así es que si alguien quiere crecer, remita hacia la palabra. La palabra es Cristo. ¿Quiere anotarlo otra vez? La palabra es Cristo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. La palabra es el verbo, es el maná. Necesitamos tener hambre de Cristo. Y si tenemos hambre de Cristo, entonces nuestros oídos se sensibilizan, se abren a la palabra. Aunque me incomode, sí, aunque me incomode, hermano David, porque deseo la verdad. La palabra es palabra de verdad. Y tiene poder. Esa espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón y parte el alma. Ya no vivo yo, sino que la palabra vive en mí. ¿No le da gloria a Cristo? Por sus frutos los conoceréis. Y vamos, Mateo 7, del 15 al 21, una vez más. Hay tanto que decir, hay tanto que hablar. En realidad, hermano Pedro, no podemos caminar o correr porque nos estacionamos en un versículo y es que la palabra es tan abundante. La palabra, hermanos, es una fuente inagotable. Mateo 7, del 15 al 21 lo tiene, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en tono de recordatorio. 7, le dije del 15 al 21. Dice, guardaos de los falsos profetas. Amén. ¿Usted cree que hay falsos profetas? Hoy en día, ¿cómo hay tanto emocionalismo? No quiero estacionarme ahí, pero que Dios nos ayude. Mire, la palabra ya es una palabra profética, la escrita. Nadie le puede decir lo que va a suceder, porque está escrito. Amén. Es que no espere que alguien le diga algo. Mejor remítase a la palabra, para que no se confunda, porque hay mucha confusión hoy en día. Por ahí se han levantado muchos falsos y están hablando un evangelio, entre comillas, cierro comillas, de prosperidad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero en la casa de Jehová, viviré eternamente. Pero dice el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pregunto, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le habla? A nosotros como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo. No podemos escuchar a cualquier gente, hermanos. No debemos de escuchar a cualquier persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿No le da gloria a Dios? Por los buenos maestros, por los buenos pastores.
pero por dentro dice son lobos rapaces. Y luego el énfasis 16, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces un árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿verdad, hermana Karina? No. Eso es lo que distingue al buen cristiano, sus frutos. Y hemos dicho que frutos, ¿de qué fruto habla? Pues del amor, de la benignidad, de la paz. ¿Ha estado en paz usted? ¿Tiene paz? Cuando hay esperanza hay paz. Es la paz del Señor que invade todo nuestro ser. El día de mañana, pues yo sé que mi Redentor vive. Nada falta a los que le temen. Que mi hijo, que mi hija, no se preocupe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Está dentro del proceso divino. El Señor aún está en control de todas las cosas. Solamente tengo que remitirme a Él y estar con un corazón abierto y oídos sensibles para escuchar su palabra. Es que la palabra es la que me forja. La palabra me da templanza. Ya no me enojo fácilmente. No le da gloria a Dios, porque antes, si no me hacían los mandados, me enojaba, hermano Juan Carlos. Pero gloria a Dios por la palabra. Porque una vez vi la palabra y es que el fruto de la carne es enojo. Ah, entonces esto no agrada a Dios. Y la palabra me dirige, me enseña. Pero hay que amar la palabra. Hay que atesorar la palabra. ¿No le da gloria a Dios, hermano Pablo? Por la palabra. Fue la palabra la que lo alcanzó. Que nadie le quite ese hecho. Ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Que va caminando, sí. Que vamos arrastrando a lo mejor algunas áreas, sí, pero el Señor lo está haciendo. Y yo me estoy dejando. ¿No le da gloria a Dios? Y sigue diciendo, no puede el árbol, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Que por sus frutos los conoceréis. Está hablando de las dos partes. Hay un versículo que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿De quién está hablando? Pregunto. ¿Ya analizó esa parte? Puede haber mucha religiosidad dentro de la iglesia, pero ¿habrá fruto digno, cimiento en la vida espiritual de la iglesia moderna? Necesitamos hoy más que nunca al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos remitirnos a la tercera persona de la Trinidad para que Él nos sondee y nos diga qué es lo que agrada al Señor verdaderamente. Desde este púlpito yo muchas veces les he dicho, si no me quiere creer a mí, ¿por qué no le pregunta a Él? Pero necesitamos estar sensibles a la palabra. En esos pequeños detalles que no hemos querido dejar, el Señor se quiere glorificar. ¿Para qué discutir en un área? Mejor decirle al Señor, háblame al corazón, Espíritu Santo, dime si esto te agrada a ti o no te agrada. A veces estamos discutiendo unos con otros y a veces desde nuestra forma de creer o de tomar la palabra queremos imponer cargas y a veces son gravosas.
o que no están dentro de la palabra. Me decía una persona, le vuelvo a repetir, y quiero que me diga dónde dice que fumar es malo. No, no va a decir. ¿Dónde me dice que tomar es malo? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo me es lícito, pero no me conviene. No todo me conviene. Eso no conviene. El fumar científicamente está comprobado que es dañino para la salud. Y este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No es tuyo el cuerpo. El cuerpo le pertenece al Señor. Él lo creó y nos dio vida, pero cuidarla. Eso va en contra de la salud y no lo digo yo, lo dicen los científicos. Está comprobado. No te conviene. Deja eso. Y puedo ir más allá en la forma de pensar. En la forma de pensar está el actuar. Necesitamos tener la mente de Cristo. Como verdaderos cristianos estamos corriendo al trono de la gracia cada día, hermana. Al trono de la gracia donde nace el río del Espíritu. Y ahí en el trono de la gracia el Espíritu Santo nos habla, hermana Karina. Es por su gracia. No merecemos. ¿Quién somos para que Él nos hable al corazón? Y nos diga: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es bueno y nos ama. Él nunca nos va a dejar. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros nos alejamos de Él y nos habla. ¿No le da gloria a Dios? Entonces no todo el que dice ser es. Es como una advertencia. Cuando dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace su voluntad. Como una advertencia también para todos aquellos fariseos, seduceos, que trataban de cumplir al pie de la letra la ley. Estudiosos de la ley, pero que se habían olvidado de su primer amor. A mí me da mucho gusto cuando alguien recibe a Cristo porque le nace un deseo, un hambre de conocer la verdad, un hambre de apartarse de lo malo. Le entra un temor a Dios verdaderamente. Y oía a muchos cristianos ya adultos en la palabra, y como que les daba gusto y decían: es que está en su primer amor. Y yo por dentro siempre decía: pues nosotros no debemos de dejar el primer amor. ¿Se acuerda cuando el Señor nos tocó y nos lavó y nos purificó? ¿Cómo estábamos? Encendidos, deseando la palabra, deseando obedecer la palabra del Señor, con un hambre de Cristo. Ese primer amor nunca se debe de dejar. Amarás al Señor tu Dios, tiempo presente continuo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? Pues que le ame. ¿No le da gloria a Dios? La iglesia tiene que regresar a su primer amor. Y no va a regresar si no hay oído sensible a la palabra del Señor, que nos incomoda. No es cierto que hemos avanzado. Necesitamos
regresar y preguntar: Señor, aquí estoy aún. Enséñame tus caminos para andar en ellos. Necesitamos regresar al trono de la gracia y decirle: Señor, ¿esto es todo lo que tenías para mí? ¿Acaso hay algo más? Habla a mi vida, habla a mi corazón, porque estoy cansado de esta rutina. Y es que a veces tomamos la palabra como una religiosidad más, pero no, la palabra transforma la mente y los corazones. Cuando practicamos la palabra, entonces brillamos. Hay un canto que dice: brilla en el sitio donde estés. ¿Se acuerda, hermana Karina, de esos cantos? Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Es necesario la luz de Cristo? Y la luz de Cristo está a través de la palabra. ¿No le da gloria a Dios? ¿Cómo quiere Dios entonces que llevemos una vida cristiana? Nace una pregunta: ¿qué es lo que pide Dios de mí? No se puede llevar frutos dignos si no se le obedece. Y si se le obedece de corazón, hermanos, es por amor. ¿Por qué le obedece usted al Señor? Porque le ama. ¿Por qué obedece un padre a su hijo de corazón, un hijo a su padre, perdón, de corazón? Porque le ama. Pero el Señor no impone cargas gravosas. ¿No le da gloria a Dios? Además, junto con la prueba nos da la salida. La palabra nos da resistencia. Anótelo. Es la palabra la que obra en nosotros a tal grado, hermano Juan Carlos, que nos da resistencia. ¿Resistencia a qué? Oh, hay muchas cosas. Hay muchas invitaciones. Cuando yo andaba en el mundo, mucha gente me conocía. Amén. Y me ofrecían cosas. Pero ahora que soy cristiano, algunos ya ni me hablaron. ¿Qué importa? Pero ya no me ofrecen. Y si alguien no me conoce y me llega a ofrecer algo que no agrada a Dios, ¿sabe qué? Es espontáneo. El Espíritu Santo me habla y me dice: eso no agrada a Dios. Y digo: no. O sea, tengo la resistencia, el poder para decir no a lo que no agrada a Dios. Pero es a través de la palabra. La palabra tiene poder de resistir las tentaciones. ¿Cuántos creen que hay tentaciones? ¿Usted no tiene tentaciones? El cristiano tiene tentaciones. Pero hermana Pueblito, el Espíritu Santo nos da la resistencia de ya no caer en esa tentación. Estoy tentado a enojarme. Porque no estoy hablando nada más de desear lo que no es mío. Estoy hablando del carácter del cristiano, que es lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos resistir las tentaciones para poder crecer en esas áreas donde el enemigo sabe que somos débiles. Pero el Señor nos da el poder de resistir. Prueba tantito, dicen algunos. ¿Te pegan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hártate de mí. Y podemos nosotros resistir con la palabra. ¿No le da gloria a Dios?
El Espíritu Santo, hermanos, entonces siempre nos convence. Amén. ¿Y nos convence de qué? De pecado. Nosotros no participamos de pecado. O sea, no estamos ahí, pero no estamos exentos. ¿Quién no peca? Pero no practicamos pecado. Una cosa es practicar y otra cosa es que no lleguemos a caer. Que Dios nos ayude. Porque el deseo de Dios es mantenernos sin caída. Pero estamos en un cuerpo carnal. Necesito resistir. Y si llegásemos a caer, abogado tenemos para con a Cristo. Él es quien nos redime, nos justifica, nos limpia. Y es a través de su palabra. Le dije, el Espíritu Santo, hermano, siempre nos convence de pecado. A lo mejor en alguna área andamos mal, no sé, el Señor lo sabe. No pretendo que me digan a mí, porque está el Señor. Venid a mí, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Además, Él es el intermediario. Yo solamente le estoy recordando que hay un Cristo resucitado, que no es necesario que usted le platique a alguien lo que hace, porque el buen pastor siempre va a remitirlo a Cristo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. ¿No le da gloria a Dios? Si es que el Espíritu Santo está aquí viviendo en nosotros, Él nos redarguye, Él nos dirige. Amén. Se necesita tener un corazón entonces sensible a la palabra de Dios. Y si hay un corazón sensible, oiga lo que le digo, oídos sensibles, corazones sensibles a la palabra de Dios, entonces esta palabra nos impactará a tal grado de aborrecer lo malo. Cuando la palabra fluye en la vida del creyente, entonces el creyente le da la espalda a todo lo malo. ¿Se acuerda de José, el soñador? Cuando la invitación de aquella mujer malvada, así también hay hombres malvados. ¿Qué dijo José? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? O sea, esta invitación, ¿loca o qué? ¿Cómo voy a pecar contra Dios si lo amo? ¿Cómo voy a perder esta salvación tan grande? ¿Cómo voy a darle la espalda a aquel que me amó primero? ¿Qué tenía José? Tenía el poder de resistir las tentaciones. Porque pudo haber dicho, ¿a quién le dan pan que llore? Que al cabo después le pido perdón. ¿Sabe qué? Eso es pecar deliberadamente, a sabiendas. Que Dios nos ayude a amarlo. Entonces, si amamos a Dios, vamos a tener oídos sensibles a la palabra. Y esta palabra va a entrar al corazón y nos va a hablar, pero nos va a convencer a tal grado de aborrecer lo malo, le dije, y seguir lo bueno. Vamos ahí, Romanos 12:9. Regresamos ahí. ¿Se acuerda? La semana pasada dice, el amor sea sin
sin fingimiento. Está hablando a la iglesia de los romanos y nos habla a nosotros. Yo sé que usted no finge, pero ¿habrá creyentes que fingen? Dijimos que sí. Habrá religiosos que fingen. ¿Estamos aquí? Y si se finge, entonces no hay sinceridad. Dijimos, y si no hay sinceridad, entonces es hipocresía. Y los fariseos, de ver a los que se acercaban al Señor, estaban nomás viendo a ver en dónde iba a caer. Y le hacían preguntas para ver qué, hipócritamente hablando. No es el caso de nosotros, pero esto es para que nosotros entendamos aquello. En Estados Unidos se habla mucho y se mete mucho a Dios en todo, hasta en lo malo. Usan mucho la expresión, oh my God. Una vez yo iba con mi familia volando a Minnesota y hubo un tormentón, hermana Karina, y aquel avión parecía de papel. Se bajaba y se subía y se estremecía y yo iba dormido y desperté porque oía gritos. Imagínense cómo estaba la gente. Y pues gran parte era de la Unión Americana y decían, oh my God, oh my God. Yo me acuerdo que abrí los ojos y dije, válgame, estoy en medio de puros cristianos. Están invocando a Dios. Y es que cuando nos llega el agua al cuello, entonces queremos invocar a Dios. No esperar a ese momento, ya cuando estamos con problemas encima, ¿sabe qué? Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. A tiempos de enfermedades, bendigo a Dios. Habrá tiempos de salud, bendiga a Dios. Habrá tiempos de bonanza, bendiga a Dios. Tiempos de escasez, bendiga a Dios. Porque es el proceso de Dios para poder determinar nosotros de quién dependemos si no es de Dios. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿No le da gloria a Dios? Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Y luego hay un punto. Usted pósese ahí en el punto y seguido. Amén. No es punto y aparte, hermana Cintia. No es punto y aparte, punto y seguido. Dice aborrecer, el amor sea sin fingimiento, punto y seguido. Aborrecer lo malo, coma, seguir lo bueno. Te decía entonces que cuando el creyente tiene hambre de conocer a Dios, entonces abrirá su oído a la palabra expositiva y ésta entrará y cambiará, amén, el rumbo de la persona. Tal vez en una área. Porque el creyente tiene también muchas áreas. Pero toda área tiene que ser rendida al Señor. Me llama mucho la atención porque necesitamos amar a Dios para poder aborrecer lo malo. Para poder seguir lo bueno hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Él cambiará el rumbo de los que le aman. Y si cambiará el rumbo de los que le aman, entonces habrá frutos. Entonces nos distinguirán porque amamos a Dios por sobre todas las cosas. Pues no sé, pero esta persona siempre mete a Dios. ¿Hay que meter a Dios en todo?
porque Él es el autor de la vida. Él es el dueño de nosotros. Él es el Señor, le decía entre semana a una familia. Él es el Señor. Él es nuestro gobierno. Ya no hago nada si no es por Él. Además lo amo. No quiero hacer algo que a Él no le agrade. Lo estoy tomando en cuenta en todo. ¿No le da gloria a Dios? Él cambiará nuestro rumbo. Quiero decirle, amada iglesia, que tener fe, ¿amén?, es lo que distingue a un cristiano cuando se habla de la fe. Amor y fe siempre van amalgamados. Amén. Y la fe no es otra cosa más que obedecer la palabra. Cuando uno tiene fe, ama la palabra. Cuando ama la palabra, tiene fe. Está amalgamada la palabra. Pero estos dos son frutos del Espíritu Santo. ¿No le da gloria a Dios? Entonces, solamente el que tiene fe obedece la palabra. El que tiene fe verdaderamente obedece la palabra. ¿Qué está diciendo, hermano David? Es un cambio de actitud. Amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es cambio de actitud. No puedo abrazar algo que yo sé por el Espíritu Santo que me habla al corazón. Es malo. Y si duda, pues ¿para qué lo hace? Porque no tenemos un espíritu de duda. Hermano David, esto será malo. ¿Por qué no habla con la tercera persona de la Trinidad? Porque no quiero ser yo. Quiero que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Dejar el lugar que le corresponde a la tercera persona de la Trinidad. Yo solamente estoy exponiendo la palabra. Pero no voy a allanar lo que le corresponde a la tercera persona de la Trinidad. Ay de mí. Tengo que darle libertad a Él, porque Él es el que le va a hablar al corazón. Y si realmente ama usted la palabra, su oído va a estar sensible. Y si hay sensibilidad, la palabra va a entrar y hará un cambio de actitud. Porque a veces el creyente tiene una actitud. ¿Estamos aquí? ¿Cuántas veces se enojó entre semana? Se molestó porque alguien no le hizo el mandado. Estoy aprendiendo, hermano Juan Carlos, a quedarme callado. Ya tengo tiempo. Ya no quiero alegar. ¿Está pasando a usted lo mismo? Es que el Espíritu Santo nos habla. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no oras por tus hijos? En lugar de estar queriéndolos cambiar. Déjale lugar a Él. Porque a veces queremos tomar el lugar que le corresponde a Él. Ese es allanar el poder que le corresponde a Él. Él es el que tiene el poder, el control. No te preocupes. Ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor tu Dios. Y tu familia está en las manos del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Entonces es la palabra. No lea tanto. A veces cuando se toman en algunas iglesias, ¿cuántos versículos se leyeron? Algunos dicen 100 capítulos o 50 capítulos. Y yo le soy sincero. Sí podemos leer a lo mejor toda la Biblia en tantos días, pero ¿estamos asimilando la palabra? ¿Estaremos poniendo por obra esa palabra escrita?
Que la palabra nos habla, la palabra expuesta nos dirige, la palabra nos cambia. Si se lee la palabra, entonces se van a distinguir los frutos por la palabra que la estamos abrazando. Es que es la palabra la que hace que un pecador se arrepienta. Dice que el amor, hermana Karina, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué entiende usted cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados? Aquí nos habla de que el amor sea sin fingimiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y lo dice, amarás a tu prójimo más adelante. Pero dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Ve que puede estacionarse ahí en esa palabra? ¿Qué entiende el cristiano cuando le dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados? Como que alguien, amén, le avienta un cobertor a una persona que está titiriteando de frío y que está con un problema y que va a morir. Habla de aquel que está pecando y que usted, que tanto le ama al prójimo, va y le avienta un cobertor que lo cubre todo. El amor cubrirá multitud de pecados. Hay gente que se está muriendo, batiéndose en el pecado. Hay mucha maldad, es cierto, pero para eso está la iglesia viva, porque aún no ha venido el Señor Jesucristo por la iglesia. Es cierto que estamos esperando la inminente venida del Señor, pero dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué no vamos y le aventamos ese cobertor para que ese pecador se arrepienta a través del amor? A través del amor. Sea sin fingimiento. Porque yo puedo hablar mucho, pero nunca hablo allá afuera. Yo puedo retener mucho y tal vez engorde por tanta palabra asimilada, pero ¿qué ganaría si no estoy cubriendo multitud de pecados? ¿Estamos aquí? ¿Para qué me salvó el Señor? ¿O quién le habló a usted en aquel tiempo, en aquel día que le aventó ese cobertor? El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ama usted a esa persona o todavía tiene como cierto rencor por lo que le hizo o lo que piensa usted? Deja eso. Dejemos eso. Unos van arrastrando problemas desde su niñez. No es el caso de usted, pero hay personas que fueron violadas desde niños y no se les puede olvidar eso. Hay tanto problema. Cuide a sus hijos, porque si hay mucha maldad. Pero bien dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor tiene pies. Y aviéntele ese cobertor a aquella persona que está padeciendo. ¿Sabe que hoy en día, hermano Eduardo, hay muchos matrimonios jóvenes que no duran? Hay más divorcios que personas que se están casando hoy en día. Hay muchos jóvenes que no creen en el matrimonio, que dicen, aquí estoy haciéndole un intento a ver si la hacemos. Si no, pues. Y si no se cree en el matrimonio, entonces ¿dónde está el amor a Dios? Porque el Señor instituyó el matrimonio. Entonces entran en un estado de pecado. El Señor viene, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Y por ahí hay pueblos aquí, se usa mucho en los pueblos de México, de nuestro amado México, que se juntan. Es que ya júntense, dicen hasta los padres y los abuelos.
No hay alguien que les diga, un líder espiritual que les diga, eso no agrada a Dios. Ya vienen así las familias y entonces hay problemas. Jesucristo viene. Necesitamos hablar la palabra expositiva, exponerla con un tono de amor, no de reproche. Acércate a Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aviéntele la colcha. Ame a su prójimo. Tenemos que orar por esta gran ciudad. Tenemos que orar, hermanos, y no tan solo señalar. Porque para mí es muy fácil señalar. Pero ¿hasta dónde estoy llegando a través de la palabra escritural? ¿Qué es lo que desea el Señor de nosotros? El amor sea sin fingimiento. Punto y seguido, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, dice el Señor Jesús. Váyase a Romanos, una vez más, 10, versículos 16 y 17. Romanos 10, versículos 16 y 17. Dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Está con oídos sensibles usted? Oiga lo que dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Quiero que asimilemos la palabra. Oídos sensibles. No todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea que cuando tengo el oído sensible y lo abro, la palabra entra al corazón y entonces creo a la palabra. ¿Qué es lo que me quiere decir la escritura aquí? Porque dice, mas no todos obedecieron. ¿De quién está hablando? Sí oyeron, pero no obedecieron. Estamos aquí. A ver, regrésate al 16. Regrésese, hermana Katy, por favor. Mas no todos obedecieron al Evangelio. O sea que el Evangelio fue expuesto. El Evangelio fue hablado. Un verdadero Evangelio es hablado a través de la Escritura. Pero dice, mas no todos lo obedecieron. ¿Quién está hablando? Que Dios nos ayude. Dele gloria a Dios que usted sí está con oídos sensibles, que la palabra entre para obedecerla. La palabra es como gota de agua, dijimos, que cae sobre la roca hasta que la quiebra. Un oído sensible está expuesto a la palabra. Y si está expuesto a la palabra, hay un cambio. Y si hay un cambio, hay fruto, hay crecimiento. Entonces la palabra, amén, va a abundar en el corazón a tal grado que usted va a enseñar a los hijos y a los hijos de los hijos, pero sin desenlabonar el amor. La palabra es por amor. Es que no, eso no. No es palabra gritada. Bueno, hermano David, ¿por qué grita? Bueno, es que yo así predico. Pero, el consejo de la palabra a los hijos de los hijos es con amor, entendiendo que van ahí creciendo.
van madurando, uno está orando. Le dije el domingo pasado, ¿o ya se le olvidó entrar a la recámara y bendecir a sus hijos? Ya se le olvidó decirle, mija, ven, voy a orar por ti. Bendiga a su familia, ame a la familia. Entienda a la familia, los que ya nos creemos maduros, hay que entender. Su hija, su hijo no va a ser igual que usted. Mejor que sea igual que el Señor. ¿Qué importa si usted gana 10,000 almas para Cristo y yo nada más gano una? ¿Qué importa si usted es un doctor de la palabra? Entonces yo glorificaré al Señor, porque ese es mi deseo. Que haya un crecimiento, pero el crecimiento lo da la palabra. Y es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿No le da gloria a Dios? Eso es lo que nos dice Romanos 10 del 16 y el 17. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es palabra de Dios la que usted va a hablar. No es lo que usted piensa. Amén, hermanos. La falta de amor, quiero avanzar. La falta de amor es insensibilidad. Insensibilidad a la palabra. La falta de amor trae oídos insensibles. Amén. ¿Es dura la palabra? Algunos han dicho sí. Bueno, es dura cuando no quiero. Porque cuando quiero, entonces, aunque me incomoda, es suave. ¿No le da gloria a Dios por la palabra? Pero no, todos obedecen. Yo entiendo que Dios me ayude para obedecerle yo. Entonces le pido a Dios por mí. ¿No le da gloria a Dios? Pero la falta de amor, o sea, no todos obedecieron, falta de amor. Si no obedeces que no ama. ¿Por qué peca? Porque no ama. Ay, hermano David, tan crudo. Bueno, es que así es. ¿Por qué peca la gente? Es que se bajó de la cruz, yo le puedo dar todo, sacarle la vuelta. ¿Por qué peca la gente que ya sabe que no ama a Dios? Pero también le puedo decir, es que se bajó de la cruz, pero al rato se preocupe, no, sí, preocúpese. Deje de pecar, deje el hombro inicuo, su iniquidad y vuélvase a Dios. ¿No le da gloria a Dios? Forma de ser, la conducta que hace que el cristiano se distinga. Es que aquí yo voy a hacer lo que yo quiero. Ahora sí va la mía, dijo una hermana cuando no creían en el Señor su esposo. Hacía con ella lo que quería y la masacraba y la golpeaba y le hablaba fuerte. Y un día alguien le aventó la cobija, alguien por ahí mostró su amor y se convirtió a Cristo. Y él llegaba borracho y ganaba bien, pero le refregaba todo en la cara y vivían bien económicamente hablando y tenían su buena casa y todo bien. Y él creía que estaba bien, pero andaba bien mal. Y cuando alguien se compadeció por amor, le echó el cobertor ese y lo amó y lo llevó a Cristo y llegó a la casa bien contento. Y le dijo, ¿sabes qué? Es que me invitaron a una iglesia cristiana y pues acepté a Cristo y lloraba el hermano, ahora hermano en Cristo. No le da gloria a Dios porque el Señor lo había lavado, lo había purificado, porque había escuchado la palabra que tiene poder y habían penetrado. Llegó con un oído sensible, en el fondo ya estaba cansado de esa forma de ser. El Espíritu Santo lo tocó, no le da gloria a Dios. Lo purificó y lo santificó y lo hizo nueva criatura y llegó con las buenas nuevas a su casa y su esposa lo escuchó.
Y en el testimonio de ella, ¿sabe lo que decía? Cuando escuché a mi esposo decirme todo eso, dije, ay, sí, ahora agárrate porque ahora va la mía. Y empezó a hacerle de cuadritos la vida. Ahora ella le gritaba y le maldecía. Y un día se bajó de la cruz y la golpeó. Y entonces la hermana fue y corrió con el pastor. Mire, ya ve, no que. Y el pastor, con tanto amor, dele gloria a Dios porque hay pastores que sí aman y entienden. Dios tiene un remanente santo. La escuchó con paciencia. Y aquel hombre tenía mucha vergüenza, había ofendido a Dios, no tanto a su esposa. El Espíritu Santo le había dicho, arrepiéntate. Ya le había pedido perdón, pero ella corrió para ponerlo en evidencia. Y el pastor pensó en su corazón y dijo, Señor, dame palabra, porque ¿qué le diría a esta mujer? Dice, oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo quiere a su esposo? ¿Cristiano o así? Como era antes. Dice, no, pues, cristiano. Entonces usted también necesita acercarse a Dios. Y aquella mujer se rindió a Cristo. Todo lo que el Señor nos ama. Todo porque una persona que aventó el cobertor amó a ese hermano. Y ahora testifican de Cristo, no le da gloria a Dios. Es la palabra que nos cambia, nos transforma. La palabra tiene poder. Nunca deje de exponer la palabra. Pero la falta de amor entonces nos hace que la persona sea insensible, hace oídos insensibles a la palabra. No es de todos la fe. Cuando dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Entonces no es de todos la fe. No le da gloria a Dios. Muchos discípulos cuando son confrontados aún con la palabra, se resisten a la palabra escrita. Prefieren seguir igual. Estamos aquí. Muchos discípulos se resisten a la palabra en cierta área. Que no nos pase a nosotros. Tenemos que brincar eso. Para poder rendir frutos hay que humillarse y dejar que la palabra haga lo que tenga que hacer y nos exponga. Entonces, lo que le estoy diciendo que aún muchos discípulos, amén, que van a las iglesias cristianas, cuando son confrontados con la palabra, se resisten a ella y prefieren seguir igual. No es el caso de usted. Pero me he encontrado con muchos, aún no creyentes, que ese dice que es cristiano y mira cómo anda. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso usted? Si a veces siendo cristianos hablan mal de uno, hermana Karina. Imagínese que ande la gente a medias. Lo que dice el mundo. El mundo señala. Son duros. Y si algún cristiano llega a caer, no, hombre, lo hacen garras. Pero ellos sí pueden hacer lo que quieren. Y su religión los va a salvar. Mentira del diablo. La religión nos salva. Jesucristo tiene poder para salvarnos. Pero hay que amarle a Él. Y hay que amar también a ellos. Porque dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hemos dicho que hay que amar aún a los que nos odian, a los que nos señalan. Sin conocernos, hablan mal de nosotros. ¿Le ha pasado? Dele gloria a Dios. San Juan 6. San Juan 6, 60.
al 71. Juan 6, 60, perdón, al 70. ¿Lo tiene? El encabezado dice palabras ¿de qué? De vida eterna. Vamos a terminar. Dice el escritor, al oírlas ¿qué, hermana Karina? Las palabras. ¿Estaban ahí oidores? Sí. ¿Tenían todos sensibles a estas palabras? ¿Oídos sensibles? No todos. Vea lo que pasó. Está escrito para que no nos pase a nosotros. Oídos sensibles. Si venimos al templo, oídos sensibles, no le hace. Pero háblame, Señor. Espíritu Santo, sondéame. Quiero saber lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Al oírlas muchos de sus discípulos, ¿qué eran? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Lo seguían. ¿Lo había notado usted? Por eso hay que pararnos en cada letra, en cada coma, en cada punto y seguido y aparte. Porque eran discípulos de Cristo. Y está escrito para que no nos pase. No somos discípulos de palabras, sino de corazón. A usted no le falta más que a mí, ni a mí más que usted. Somos discípulos. Sí. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos creciendo todos, sin distingos. Somos siervos del Señor. Le amamos. Pero oiga lo que pasó aquí, porque vamos a terminar. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué? ¿Dura es esta palabra? En tono interrogante, como enojados. ¿Quién la puede oír? ¿Tenían oídos sensibles? No. No es de todos el evangelio, no es de todos la fe. La gente no quiere dejar de ser, no quiere que le digan nada. ¿Qué me vas a decir? Si yo estudié, me dijo uno. Bueno, yo no te voy a decir. Solamente te voy a recordar lo que está escrito. Pero es tu decisión. Que el Señor me hable a mí. Habla, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dime, ¿qué te agrada? ¿Te agrada esto, Señor? Crea en mí un corazón puro, un corazón limpio. Haz en mí tu voluntad, Señor. Por favor, enséñame a caminar debidamente, amándote. ¿Habla usted hacia el Señor? Enséñame tus caminos para andar en ellos. Rendición. Para ser enseñado se necesita rendirse, humillarse, amarle. ¿No le da gloria a Dios? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, está tremendo, ¿verdad? Otra vez, el siguiente versículo, sus discípulos, dice, les dijo, el Señor lo sabe todo. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que estamos pensando. ¿No le da gloria a Dios? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ya se remitió a los 12. ¿Hasta dónde llegó esa forma de
no distinguir la palabra, de no abrir su oído, porque se remitió a ellos y les dijo, ¿se ofenden? Ahora resulta que la palabra ofende. Hermano, la palabra no ofende porque la palabra es dada con amor, es por amor, no es condenación. Te vas a ir al infierno y te vas a ir al infierno. Ey, no, la palabra salva, no condena. Es que si sigues así te vas a ir al infierno. No, estoy orando por ti. Quiero que tú también ores por mí, para juntos crecer. ¿No le da gloria a Dios? Pero el Señor se remitió a ellos y les dijo, ¿les ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabra escrita. Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cómo cree que estaba el Señor? ¿Ofendido? ¿Molesto? ¿Cómo cree que está el Señor con nosotros? Dele gloria a Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, diga lo que pasó, qué tristeza. 10:66, hermana Cato. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás, se fueron al mundo y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué era el hambre que tenía Pedro? Hambre de la palabra que da vida y vida en abundancia, vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Determinación. Voy a estar contigo. Aunque llegó a negarlo, pero él nunca dejó de amarle. Sí llegó a caer como usted y yo, pero el Espíritu Santo nos levanta y seguimos adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, le amamos. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de quien lo iba a entregar, que era uno de esos. Que Dios nos ayude. Romanos 9, el amor sea sin fingimiento, hacer lo malo, seguid lo bueno. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere orar? ¿Quién quiere orar? ¿Quién quiere pasar aquí al altar? Aquí está el altar abierto. Va empezando el año. ¿Por qué no empezar dejando que Él obre
en nuestras vidas y llevar fruto en abundancia. El Señor lo pide, la familia lo necesita y el mundo lo exige. Quiero que llevemos fruto, que crezcamos juntos. ¿De qué le tiene que pedir perdón usted al Señor? No sé. Pero si usted no se acuerda de nada, ¿por qué no le dice, recuérdame tú? Quiero que me digas tú, Espíritu Santo, que me hables tú. Obedézcale a Él. Es que yo desde niño, desde niña, yo también soy hijo de pastor. ¿Eso qué? Nada es. Lo que es todo es la palabra. Que la palabra entre al corazón de usted para que en su tiempo sus hijos y los hijos de sus hijos le honren como un buen cristiano. Ahora recuerdo a papá y a mamá como buenos cristianos. Ciertamente pude abrazarlos y muchas veces deseché su consejo. Pero ahora el Señor me ha abrazado a mí. Y ahora vivo una vida de perdón. Hable con Él. Hable con Él. Perdone a todos. Un cambio, Señor, en nosotros. Espíritu Santo, dejamos el lugar que te corresponde a ti. La palabra ha sido expuesta. Y deseamos que rinda fruto en los creyentes. Que esta palabra haya cabida en el corazón de los oyentes. Deposite en nosotros ese deseo ardiente de obedecerte a ti, de amarte a ti, por sobre todas las cosas, y poder derivar ese amor a aquellos, a nuestra familia, a nuestro prójimo, aún a aquellos que nos odian. Enséñanos a amar y amar debidamente, sin fingimiento. Aborrecer todo lo malo, todo lo que a ti no te agrada. Cámbiame, Señor. Dígale, haz en mí tu voluntad. Cámbiame. Úsame, Señor. Usa mi vida. Que pueda distinguirme, Señor, como un verdadero hijo tuyo. Espíritu Santo, sopla en mí. Porque no quiero otra cosa más que caminar junto a ti, tomado de tu mano, hasta que tú vengas. Dígale, hasta que tú vengas o demandes mi vida. Quiero ser oveja de tu prado. Dame hambre de ti. Aliméntame, Señor. Quiero tener la resistencia cuando venga el día de la prueba. Poder resistir cada tentación que llega a mi vida. Seguramente te bendeciré. Estoy esperando, Señor, con paciencia tu venida. Úsame. Quiero glorificarte. Quiero levantarte en alto. Quiero ser luz, Señor, a aquellos que andan en tinieblas. El amor sea sin fingimiento. Están padeciendo muchas familias a causa del pecado. Quiero llevar ese cobertor de amor y cubrirlos para traerlos a ti, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendíceme con tu palabra. Lléname de tu palabra. Que no esté pensando otra cosa más que en tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. En tus manos estamos como iglesia. Sea tu nombre glorificado, Padre. Gracias. Amén. Y amén.
Romanos 12, léalo en su casa, porque vamos para allá. No hemos podido despegar tanto. Pero habla de cómo quiere el Señor que sea el cristiano. Si alguien duda, lea Romanos 12. Ahí está como el Señor quiere. Voy a dejar el lugar. Saludos a todos. Amén. Gracias. Vamos a seguir aquí y bendiciones para los que están conectados.